Tercer día del Congreso Latinoamericano de Innovación Bancaria que se realiza en la ciudad de Hollywood, en Florida. NTN24 es medio de comunicación aliado de la CLAP, que hasta hoy debate sobre la innovación tecnológica y de servicios financieros, además de los riesgos y la competencia por el talento y la implementación de tecnología artificial. Paola Serna sigue en el lugar de la noticia y nos tiene el reporte. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuamos en este tercer y último día de este Congreso de Innovación Tecnológica Bancaria que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Hollywood, Florida. Toda la tecnología, todas las novedades y todo lo que nos termina beneficiando a nosotros, los usuarios finales de todos los servicios financieros, pues se han presentado durante estos 3 días de congresos. Hoy se han presentado también una serie de conferencias muy interesantes y tienen que ver sobre los bancos en sí, qué tienen que hacer los bancos para mantenernos a nosotros contentos como clientes, pero obviamente teniendo la necesidad de dar agilidad, dar seguridad, darnos confianza y ser efectivos a la hora de proporcionarnos estos servicios. Para hablar de este tema, justamente nos acompaña Mariana Lissner-Goldberg, que ella es miembro del Centro de Excelencia de Banca Mundial y líder del sector financiero de IBM. Muchísimas gracias, Mariana. ¿Qué tienen que hacer ustedes para lograr brindarnos esto? Esta inmediatez, ¿qué estrategias tienen para tanta competencia que hay entre los bancos y mantenernos contentos? Nosotros siempre le explicamos a los bancos, número uno, tener muy en cuenta que todo tiene que estar centrado en el cliente, la experiencia del cliente. Estamos viviendo en un momento de la evolución tecnológica donde el nuevo cliente, el cliente del futuro, ese millennial que va a rondar en las calles de los próximos años, lo quiere todo ya, lo quiere todo ahora, lo quiere todo tailor-made a sus necesidades. Entonces, desarrollar soluciones que puedan entregarse instantáneamente en el momento y no soluciones genéricas, sino tailor-made para sus necesidades. Y en base a eso, una de las cosas que hicimos mucho hincapié en la conferencia fue en la formación de ecosistemas. Esos ecosistemas que permiten tener esa experiencia del cliente inmersa en todas las soluciones. Tú dabas unas cifras y decías que un 75% de los empleados de los bancos y de estas instituciones van a ser millennials. Hay una falta también de personal en este momento de alrededor de 1 millón de ingenieros a nivel regional. Los millennials, decías tú, no se enamoran de un trabajo, ellos no se casan con un trabajo y el banco invierte o las instituciones en preparar estas personas, este personal que finalmente termina emigrando. ¿Cómo hacen ustedes para retener cuál es esta estrategia que tienen que hacer las instituciones para retener estas personas? Bueno, bien, varias cosas. Lo primero es usar justamente todas estas nuevas tecnologías para poder inferir con anticipación que alguien no está conforme con su trabajo. Entonces, usando todo lo que es la data no estructurada y la capacidad de analizar las interacciones que tienen esos empleados, ya sea buscando empleos en las redes o demás, a uno le permite darse cuenta que hay alguien insatisfecho y tomar acción mucho más temprana. Pero esto que hablábamos es fundamental. Para el 2025, 72% de la fuerza laboral va a ser millennial. ¿Cómo atraerlos? ¿Cómo formarlos para trabajos que incluso hoy no existen? Hace 10 años atrás no hablábamos de ingenieros especialistas en inteligencia artificial o manejo de analíticos de datos, y hoy diría casi la base fundamental de cualquier estrategia comercial. Bueno, Mariana, queremos agradecerte estos minutos con NTN24 y nosotros vamos a continuar aquí en este tercer día de las conferencias que se llevan a cabo en la ciudad de Hollywood, Florida, con toda la innovación en materia bancaria y de servicios, finalmente para nosotros los usuarios y nuevas tecnologías. Por ahora, lo que tenemos desde aquí, continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. En medio de la crisis que estalló hace una semana en Ecuador, el presidente Lenín Moreno ha denunciado que detrás de la violencia hay una intención política de desestabilización para romper el orden democrático. Ha señalado al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y también a Nicolás Maduro como responsables de ese estallido social que ha terminado en vandalismo. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización.
Nicolás Maduro, llamado sátrapa por el presidente ecuatoriano, respondió a esos señalamientos. Dijo que él podría enseñarle a Lenín Moreno cómo se gobierna. Haciendo mucho con poco e invirtiendo la riqueza nacional para atender y satisfacer las necesidades de un pueblo, que vean en la revolución bolivariana cómo se garantiza la educación pública, gratuita y de calidad. A los niños, a la juventud, a todo el pueblo, en la educación inicial, en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación universitaria. ¿Cómo podemos distribuir la riqueza? Y en tiempos de guerra económica, nunca falta el recurso para abrir nuevas aulas de clase, para abrir nuevas carreras, para atender a quien necesita educación. La educación es columna vertebral de un país. ¿Cómo le van a quitar los recursos? Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional quiere imponer en América Latina su modelo excluyente, generador de miseria, generador de pobreza, su modelo oligárquico que beneficia al capital, a los multimillonarios y dejar de lado a los pueblos. Por eso el pueblo de Ecuador está en las calles, no es por Maduro, es por sobrevivencia, es por resistencia, es rechazando al Fondo Monetario Internacional. Por eso el pueblo de Ecuador está en la calle, rechazando al Fondo Monetario Internacional y a su modelo capitalista salvaje, a su modelo excluyente, esa es la verdad. Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando allá es culpa mía, que yo y que muevo mis bigotes y tumbo gobierno. Así dice Lenín Moreno. Yo estoy pensando que el próximo gobierno puedo tumbar. Ante los sucesos de alteración del orden público ocurridos en los últimos días en el Ecuador, los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú han manifestado su rotundo rechazo a todo intento de desestabilización de los regímenes democráticos legítimamente constituidos. Expresaron en un documento conjunto su respaldo firme a las acciones emprendidas por el presidente Lenín Moreno para recuperar la paz, la institucionalidad y el orden, utilizando los instrumentos que le otorgan la Constitución y la ley, como lo ha venido haciendo. Asimismo, han rechazado toda acción encaminada a desestabilizar las democracias. Acusan directamente al régimen de Nicolás Maduro de lo que pueda suceder, porque dicen busca extender los lineamientos de la nefasta obra del régimen venezolano a los países democráticos de la región. ¿Qué se dice en Venezuela a propósito de estas acusaciones? La institucionalidad venezolana ejercida por la Asamblea Nacional. ¿Cómo se pronuncian los diputados? Vamos a conversar en Caracas con Carlos Valero, él es miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Diputado, buena tarde, gracias por estar acá. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por el contacto. ¿Ustedes cómo valoran lo que ha dicho el presidente Lenín Moreno? ¿Respaldan esa tesis que indica que, además del presidente o el expresidente Rafael Correa, es Nicolás Maduro quien sostiene a ese grupo que guía a los vándalos en el Ecuador? Bueno, no es descartable ninguna hipótesis. Afortunadamente en Ecuador, así como en Colombia, así como en la democracia del occidente, existe una separación de poderes y existe una institucionalidad muy fuerte que arrojará unas investigaciones y que esas investigaciones van a ratificar la hipótesis o a negar la hipótesis que está señalando el presidente Correa, el presidente Lenín Moreno, perdón. Entonces nosotros sí creemos que el régimen de Maduro es capaz de eso y mucho más. Pero además confiamos en que las investigaciones, porque entiendo que han detenido a una cantidad importante de manifestantes que dicen que al parecer son venezolanos, esos manifestantes, muchos de ellos parece que han señalado ya que recibían dinero por participar en esto. Entonces hay una investigación en curso. Esa investigación, cuando arroje sus resultados finales, es altamente probable que sí, que Nicolás Maduro esté involucrándose en todos estos movimientos, básicamente para distraer la opinión pública continental sobre la grave crisis migratoria que nos afecta y básicamente también para que los ruidos que se pueden generar
allende nuestras fronteras, de alguna manera limiten o acallen las voces de cambio de más del 85% de los venezolanos. Ellos dicen tener pruebas, hablo del gobierno del Ecuador, dicen tener las pruebas en la mano de que eso está ocurriendo. ¿Ustedes han tenido algún indicio de que sea cierta una reunión, o varias reuniones de hecho, del expresidente Correa con quienes fueron parte de su gabinete, con exfuncionarios ecuatorianos, pero también con miembros del régimen de Venezuela en Caracas y en Barquisimeto, como se ha dicho? ¿Ustedes saben algo de ello? Estamos investigándolo. El expresidente Correa, que entiendo es prófugo de la justicia de su país, declaró desde Bruselas 48 horas después de que se había denunciado que él en teoría estaba acá en Caracas, ¿no? Nosotros estamos llevando nuestras investigaciones y vamos a determinarlo. También debo de señalar que desde la administración del presidente Guaidó nosotros le damos el respaldo absoluto al presidente Lenín Moreno en su digamos, en su manejo que está intentando hacer de la crisis del Ecuador, en su manejo de la crisis económica, en su manejo de la crisis política. También hemos hecho un llamado muy claro a los venezolanos que están en Ecuador, un número relativamente importante, estimamos que un número que puede llegar a los 300.000, de que no se involucren en ningún tipo de protesta violenta ni de protesta inducida contra el gobierno legítimo del presidente Moreno. Ecuador ha sido, digamos, las autoridades ecuatorianas han sido muy amables con nuestra diáspora, han entendido el problema que vivimos, nos han abierto las puertas y no podemos nosotros devolver el favor al acceder a recibir este enorme número de venezolanos. No lo podemos nosotros devolver participando en campañas de desestabilización o participando en problemas que no son nuestros. Son problemas de los ecuatorianos que deben ser resueltos de forma pacífica, de forma constitucional, y evidentemente las imágenes que se han visto en televisión, donde se están quemando comisarías, donde se queman motos, donde se queman vehículos de la policía, no tienen nada que ver con una manifestación pacífica ni una manifestación democrática, sino que evidentemente ahí hay un acto de vandalismo y hay un acto de desestabilización. Usted ha hablado de los venezolanos en el Ecuador y yo quería también tocar este tema con usted, que recientemente en una entrevista en un canal de televisión local venezolano ha dicho que es Nicolás Maduro, es el régimen de Venezuela el que promueve la xenofobia. Ha dicho que además de Maduro, su canciller Jorge Arreaza han implantado una serie de medidas restrictivas en las embajadas de esos países que están en contra de la llamada Revolución Bolivariana, los mismos que reconocen el gobierno interino de Juan Guaidó. Usted ha explicado que no se le permite a los venezolanos realizar ningún trámite migratorio en las oficinas consulares de esas naciones. Y también ha hablado de la acción de la Asamblea Nacional que busca que la ONU haga la declaración del carácter de refugiados para los migrantes. ¿Por qué Nicolás Maduro, diputado, dice usted, es el que promueve esos actos de xenofobia que hemos visto recientemente en el Perú, por ejemplo? Sí, bueno, en primer lugar, Nicolás Maduro es el principal responsable de estos movimientos xenófobos porque es el promotor de esta crisis migratoria sin precedentes en la región. Nosotros, digamos, sin precedentes en los tiempos contemporáneos, quizás en la guerra civil, en el proceso de confrontación colombiana llegó a ocurrir algo parecido, pero en un lapso de 50 años de guerra civil que tuvieron ellos entre los distintos grupos. Nosotros tenemos en los últimos 5 años casi 4.5 millones de venezolanos que han salido del país. Hay algunos lugares, en el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos aproximadamente 1.6 millones de venezolanos. En el caso de Perú estamos ya hablando de 900.000 venezolanos. En el caso de Ecuador, como te comento, casi 300.000. Entonces, por supuesto, el generar este masivo movimiento poblacional, producto de una crisis política que él ha ido incubando con su modelo, pero que además desde el 20 de mayo del año pasado, cuando hicieron unas elecciones fraudulentas que no reconoció absolutamente nadie, y cuando además se niegan a buscarle solución a la crisis política que en principio
es básicamente restablecer la Constitución y reinstitucionalizar el país, comenzando, por supuesto, por la figura institucional de la presidencia. También estamos nosotros dispuestos a que se reinstitucionalice la Asamblea Nacional, a que vayamos a nuevas elecciones. Al cerrar ellos las puertas y permitir que siga creciendo este flujo migratorio, es evidentemente responsable. Después, al intentar exportar un modelo político anacrónico, un modelo político salvaje que genera pobreza, miseria, hiperinflación, también, por supuesto, de alguna manera genera movimientos xenófobos. Al pelearse con todos los vecinos, aumenta eso mismo. Y en el caso del canciller Arreaza, ellos han dado la instrucción de que un venezolano que solicite ante algún organismo de Naciones Unidas una medida de protección, llámese asilo político, llámese consideración de estatus de refugiado, ese venezolano, según ellos, declara que ha sido perseguido por el gobierno de Maduro. En muchos casos ha habido persecución política, pero en la inmensa mayoría de los venezolanos ha habido, de alguna manera, una persecución económica, social, que no tienen cómo vivir. Acá el sueldo promedio mensual no llega en este momento a $5 al mes. Y, por supuesto, con eso no puede vivir absolutamente nadie y tienes una inflación, una hiperinflación desatada. Entonces, ellos dan la instrucción de que esos venezolanos son enemigos de la revolución, en consecuencia son enemigos de la patria, y ellos, bueno, no le prestan asistencia consular, los discriminan. Entonces, ha habido una política consular del odio, una diplomacia del odio hacia nuestros hermanos en el mundo, y por supuesto eso hace que ellos sean absolutamente los responsables de esta xenofobia. Ha habido, por supuesto, en el caso como Perú, un grupo de venezolanos que se dedican a las bandas delictivas que se movieron también a esos lugares y generaron unos enormes problemas, pero eso es un grupo muy, muy pequeño, y que nuevamente el hecho de que estemos frente a esta enorme crisis institucional con un gobierno usurpador, pero de alguna manera en control de los aparatos de inteligencia, de mucho de la información consular y de mucha de la información policíaca inclusive, entonces eso dificulta que haya una coordinación eficaz entre las distintas autoridades, por ejemplo en el caso de Perú, y las autoridades policiales venezolanas, y eso también evidentemente acrecenta la sensación de que no se puede resolver este tema de la inseguridad y termina desembocando en xenofobia. Y por eso para nosotros es claro que Nicolás Maduro es el principal promotor de esta campaña xenófoba. Toda vez de promover la misma crisis interna. Gracias, Carlos Valero, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, y siempre la orden acá desde Venezuela para contarles lo que ocurre, y le decimos a los venezolanos que están en Colombia, que sabemos que son muchos, y en el mundo que ven este programa, que vamos a recuperar nuestra democracia, que sigamos luchando y que tengamos mucha fe en nuestra Asamblea Nacional y en el liderazgo del presidente Juan Guaidó y de todos los parlamentarios y la clase política que está luchando por el país. Gracias y hasta pronto. Seguimos en Venezuela. Queríamos compartir con ustedes una historia. En un país en el que conseguir un trasplante de hígado es cuesta arriba, muchos mueren esperando en una lista muy larga en los hospitales públicos y en las clínicas privadas de todo el territorio. Sin embargo, en ese mismo país, en el que la carencia siempre es una noticia, hay una historia que inspira. Es la de una niña de 9 años que logró ese sueño de recibir un trasplante. Ahora va a seguir en la lucha por vivir. Esta es una historia de Oliver Fernández desde Caracas. Estefanía Lugo siempre tuvo una meta: conseguir $70.000 para ser trasplantada, y su sueño, seguir viviendo. Trabajó incansablemente y lo logró. Hola, me llamo Estefanía, tengo 9 años y necesito un trasplante de hígado para curarme. Un sueño hecho realidad. Su padre fue el donante y la operación se realizó en la Policlínica Metropolitana de Caracas. Para la madre de Estefanía es un milagro en un país en el que lo único que abunda es la solidaridad. Me siento bendecida por Dios. Quiero brindarle mi agradecimiento a Dios primero, a mi familia y a estos maravillosos médicos de Fundaído. Me siento muy feliz. El equipo médico relató cómo se llevó a cabo el denominado sueño extraordinario de Estefanía. Aquí hubo aproximadamente unas 67 personas, que es lo que me compete a mí tratar de planificar y estar pendiente. Esto ha sido un trabajo de hormiguita, llevamos más de 3 meses planificando,
trabajando a Estefanía en el buen sentido del término, con psicólogos. El equipo estuvo coachado por un grupo de psicólogos para tener el alto desempeño. La madre de Estefanía describió el camino recorrido desde que su hija nació. Muchos de sus compañeros de hospital no lograron el milagro. A mi alrededor tenía niños con el mismo diagnóstico de Estefanía y lamentablemente fallecieron. Eso toca. Fue una lucha titánica para conseguir los recursos. Sin embargo, la experiencia de Fundahígado y sus alianzas permitieron lo que hoy es una hazaña en Venezuela. Esto ha sido un trabajo titánico, pero esta campaña capital va a repetirse de manera inmediata con otros niños que están en espera de trasplante. Desde hace 15 años, Fundahígado ha logrado trasplantar a 56 pacientes pediátricos y 57 adultos. Los médicos están conscientes de la crisis hospitalaria, pero el caso de Estefanía es un ejemplo de que sí se puede recuperar el sistema de salud. Tenemos la calificación personal, de interés, de propiedad, de entusiasmo para hacer las cosas. Es un camino que no termina hoy. Garantizar el éxito del trasplante puede costar hasta $30.000 en un año. Ya Fundahígado comenzó la campaña para cerrar el éxito de esta operación. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Venezuela, un país de contrastes. Mientras se celebra alguna acción como esa, se lamenta por otra. Venezuela sigue sumida en la misma crisis.